Bienvenidos y bienvenidas a la primera clase del curso de Machine Learning. Antes de comenzar, les voy a enseñar algunas herramientas que vamos a estar ocupando, que es bueno que tengan en mente. Entonces, les voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, la primera aplicación que vamos a estar ocupando, por supuesto, es Python, ¿no? O sea, a ustedes ya les mandamos algunos videos para que pudieran descargar Python, pero pues si no los han visto, realmente descargarlo es muy fácil. Si se dieron cuenta, me fui a la primera parte de Python, que es python.org. Y le puse aquí Welcome to Python. Aquí en donde está la parte de download, simplemente tienen que ponerle aquí en Python 3.13.3. Automáticamente va a detectar qué sistema operativo tienen. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en Windows, entonces dice que la descarga es para Windows, pero si ustedes estuvieran en Mac, que el sistema sería iOS, pues les va a poner download for iOS, ¿no? Y pues simplemente tendrían que picarle en este botón. Se van a empezar a descargar cosas y algo súper importante que ustedes tienen que hacer, que es ya cuando quieren instalarlo, es aquí justo como poner add python.exe to path. Esto les permite que no tengan que hacer un montón de configuraciones después y entonces es como mucho más fácil cuando quieran ejecutar comandos de Python. Entonces es lo único que tienen que hacer, o sea, le ponen a todo que sí, le ponen instalar ahora y ya. Pero no olviden marcar esta casilla. Eso sí es muy, muy importante porque si no lo hacen desde el principio, tendrían que volver a desinstalar y luego volver a instalar, lo que se vuelve un poco complicado, ¿no? Entonces, pues básicamente es darle a todo que sí. Bueno, le voy a poner como que, pues que lo instalemos, ¿no? Realmente no debería de tardarse mucho, yo ya lo tengo instalado, pero pues como es una versión más actualizada de Python, pues a lo mejor y tarda ahí un poquito. Ahora, bueno, mientras carga eso, otra cosa que vamos a estar ocupando, que a mí me gusta bastante, es la plataforma de Google Colab. Entonces, es una muy buena forma de trabajar con Python cuando nosotros estamos comenzando, ¿no? Y me gusta mucho porque es muy didáctico, de que yo puedo agarrar y les puedo compartir un link y ustedes ya pueden entrar directamente al código. Todo lo que van haciendo ustedes aquí en Google Colab, automáticamente se va a guardar en su Drive. Entonces, bueno, ahí deben de tener cuidado porque si ya no tienen espacio en su Drive, ya no va a dejar que guarden nada. Entonces, por ejemplo, les voy a enseñar, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié en la Facultad de Ciencias. Entonces, cuando tú sales de la Facultad de Ciencias, como que te quitan todo el espacio de tu correo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le doy archivo y quiero abrir un nuevo notebook en Drive, pues me va a dar el siguiente error, me va a decir, se produjo un error al cargar este bloc de notas, asegúrate de que se pueda acceder al archivo y vuelve a intentarlo. Y eso es porque no tengo espacio, entonces lo único que tengo que hacer, pues es cambiar mi cuenta de Drive. Entonces, pues voy a poner esta, que sé que tengo espacio. Y bueno, si se dan cuenta, pues tenemos todo esto. A ustedes les va a aparecer exactamente lo mismo. Les dice, te damos la bienvenida a Colab. Y pues te dan como las cosas nuevas que está pasando. Por ejemplo, ahorita te dicen, explora la API de Gemini. Gemini, pues es un modelo de inteligencia artificial que pues es como un bot, ¿no? Tú puedes estar platicando con él y te regresa respuestas, que es prácticamente como usar ChatGPT, solamente que aquí te están diciendo, pues explora como la API, pero la de Google, ¿no? Y te están explicando un poco de cómo utilizarla y, por ejemplo, te dicen aquí ciencia de datos, que es lo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces te dicen, con Colab se puede aprovechar por completo las bibliotecas más populares de Python para analizar y visualizar datos, ¿ok? Entonces hay cosas que se llaman bibliotecas en Python. Las bibliotecas te permiten mandar a llamar funciones ya establecidas. Entonces son funciones que, por ejemplo, si tú mandas a importar a NumPy, tú puedes hacer muchas cosas que necesitan álgebra lineal. Entonces puedes hacer operaciones con vectores, operaciones con matrices. Si, por ejemplo, mandas importar Matplotlib, esto te permite hacer gráficos y visualizaciones de tus datos. Y bueno, aquí, por ejemplo, pues están importando algunas otras librerías, pero te permiten empezar a hacer cosas como de este estilo. Esto lo vamos a ir viendo dentro del curso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes lo que van a hacer es prácticamente decirle a una computadora que está en otro lugar que ejecute Python por ustedes. Entonces, la ventaja es que ustedes no tienen que instalar Python realmente si ustedes van a programar en Colab. No necesitan instalar nada. O sea, nada más se meten a Colab y ahí mismo van a poder empezar a programar en Python. Pero si ustedes lo quieren hacer desde su computadora, pues ahí sí hay que instalar Python, ¿no? Hay que hacer lo que nosotros hicimos aquí, hay que poner download Python 3.13.3, ¿vale? Y bueno, ahorita ya se supone que ya lo cargó. Entonces, para ver que está bien instalado, hay que abrir una cosa que se llama el CMD, que es como la consola de comandos en Windows. ¿Ustedes tienen algo similar en iOS? O sea, ¿tienen su propio CMD?
Y lo único que tienen que hacer es poner Python, dos guiones version. Y por ejemplo, aquí me dice Python 3.13.3. Entonces, esta es la versión que yo tengo instalada de Python, ¿vale? Si a ustedes no les aparece, o sea, si ustedes ponen Python version y no les sale nada, significa que la instalaron mal. Eso sí, fíjense o tengan cuidado de que sí escribieron bien Python, ¿no? Porque a veces nosotros, como no estamos muy familiarizados, lo escribimos así, como PHY, pero no, es PYTHON, ¿no? En programación eso sí es muy importante. Si escribes un poquito mal algo, pues ya no te va a salir lo que tú quieres, ¿no? Porque, por ejemplo, podría pasar algo de este estilo. Va, entonces, bueno, ahí te dice que no lo reconoce y no es un archivo ejecutable. Ok, entonces, bueno, vamos a instalar Python y cuando lo queramos usar local, pues hay que instalar una cosa que se llama Visual Studio Code. Nosotros podemos correr ejecutables de Python sin necesidad de tener instalado Visual Studio Code, pero es mucho más cómodo, ¿vale? Entonces, el lenguaje de programación se llama Python. Ese es el lenguaje donde nosotros estamos programando. Pero donde nosotros vamos a escribir el código, se me fue ahorita el nombre, pero por ahí si alguien se acuerda me dice, pero donde nosotros vamos a escribir el código se va a llamar Visual Studio Code, y Visual Studio Code es algo de este estilo, ¿vale? La mayor parte del tiempo vamos a estar trabajando en Colab, porque es lo más fácil cuando alguien está empezando a programar, ¿no? Pero bueno, Visual Studio Code se ve así, ¿vale? Tiene una parte donde está su carpeta, ¿no? Por ejemplo, pueden tener varios archivos. Si se dan cuenta, la terminación de estos archivos es .py, ¿vale? Hay otro tipo de archivos que es con el formato de notebook que vamos a estar en Colab, que es .pynb. Entonces, .py significa Python, ¿no? Ok, entonces, aquí es donde nosotros vamos a estar escribiendo. Y, por ejemplo, ya que queremos correr un archivo, no, por alguna razón no me va a correr. Entonces voy a abrir un nuevo, voy a cerrar este folder. Y voy a abrir un nuevo file, ¿no? New file. Vamos a poner Python file. Y por ejemplo, pues voy a poner simplemente print. Hola, mundo, ¿vale? Entonces, si yo lo quisiera ejecutar, simplemente lo doy aquí en run. Me dice que lo guarde. Le voy a poner prueba nada más. O programa de prueba. Lo voy a guardar. Y simplemente le doy aquí en play, ¿no? Entonces me dice hola mundo, ¿ok? Y fíjense que mi archivo está guardado en esta dirección. Eso es importante, o sea, saber las direcciones de los archivos, porque muchas veces si nosotros queremos leer datos o ejecutar algún programa, pues hay que saber dónde se encuentra, ¿no? Entonces, pues esto lo que me está diciendo es, mira, tu archivo se encuentra en el disco local C, en la carpeta usuarios, en la carpeta Benito Franco, y luego te vas a update data, local programs, Python, Python 312, python.exe. O sea, lo que me está diciendo es básicamente esto. Entonces, en este equipo, pues tengo así mi disco local C, el D. Entonces me dice, pues en este de disco local C. En users, entonces aquí tengo usuarios. En Benito Franco. Y luego me dice que me vaya a appdata. Que es esto, es una carpeta que está escondida, por lo que veo. Me dice que me vaya a local. Luego me vaya a programs, que sería como por aquí. Luego me vaya a Python. A Python 312. Y luego en python.exe. Ok. Bueno, ahí se está ejecutando Python, ¿no? Y mi programa está aquí en users, Benito Franco, programa prueba.py. Entonces es mucho más atrás, ¿no? Es aquí. Y está aquí. Ese es mi programa que estoy ejecutando, ¿vale? Pero bueno, o sea, eso nada más se los enseño porque es importante saber la estructura de carpetas. Igual, por ejemplo, para Visual Studio Code, ya les habíamos mandado un videito de cómo configurarlo. Pero si ustedes quieren instalarlo, también es muy fácil. Se van aquí a Visual Studio Code y simplemente le ponen aquí Download for Windows, ¿no? Esto como el botón más grandecito que vean. Si ustedes están en iOS, también le voy a poner Download for iOS. Y luego hay que poner la extensión para Python, ¿no? O sea, una vez que ya tienen algo de este estilo, se van aquí a... aquí en Extensions. Y entonces tienen que ponerle Python.
y entonces instalan la primera que les salga para Python, ¿vale? Entonces, por ejemplo, creo que yo tengo instalada esta, Python Extension Pack, y ya nada más la instalan, ¿no? Y eso les va a permitir empezar a programar en Python. Pero, o sea, primero, pues deben de tener instalado Python desde el principio. ¿Ok? Igual si a alguien se le llega a complicar esto, pues me puede mandar WhatsApp. Ok, bueno, entonces ahora sí, vamos a ver cuáles son los temas principales del curso. Entonces, por aquí tengo su temario, ¿no? Entonces, a ver, vamos a... Siempre tengo un mensaje por ahí. A ver, déjenles abro el temario así súper rápido. Perfecto. Entonces, bueno, este es el temario que vamos a seguir en este curso. Entonces, primero, en estos días, sábado y domingo, pues vamos a ver una introducción a Python, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Variables, tipos de datos, lógica de programación, listas, diccionarios, estructuras de control, ¿vale? Entonces, bueno, esta semana y media vamos a estar viendo eso, una introducción a Python, desde cero. Así, entonces, no importa que no sepa nada de Python, esas 3 clases, vamos a aprender eso. Luego vamos a ver un poquito de estadística. Simplemente, pues, vamos a ver que es una variable aleatoria y vamos a ver que son funciones de densidad. Lo vamos a ver muy por encimita, ¿no? Porque justo saber estadística y probabilidad, pues, son varios cursos que se tienen que llevar. Pero la parte padre que vamos a estar viendo es esta de aquí. Y esta es donde yo me voy a enfocar más. Entonces, vamos a dar una introducción a regresión logística, máquinas de vectores de soporte y árboles de decisión. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué es esto? ¿O lo ha visto en alguna clase anteriormente? Pues lo que vamos a ver justo dentro del curso va a ser lo siguiente. Ahí sí ven todo perfecto, ¿vale? Bueno, espero que sí vean todo. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, básicamente vamos a ver cuál es la diferencia entre hacer inferencias y poder hacer predicciones. Hay 2 tipos de algoritmos en particular. Unos son aprendizaje supervisado, otros son de aprendizaje no supervisado. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos. Y vamos a ver los siguientes algoritmos de clasificación. Realmente son muy por encimita, pero les va a dar mucha idea de dónde podemos utilizar cada uno de estos algoritmos y qué es lo que tenemos que irle moviendo, ¿no? Porque justo todos los algoritmos tienen una cosa que se llaman parámetros. Entonces son como esas tuerquitas que nosotros tenemos que irle ajustando al algoritmo para que funcione de manera decente, para que funcione bien. Estos son los algoritmos más clásicos. Siendo sinceros, para las cosas nuevas que están saliendo en la actualidad, que es como ChatGPT, como Gemini, como esos modelos de lenguaje ya grandotototes, pues ahí ocupas redes neuronales y ocupas algo que se llaman redes neuronales recurrentes. De hecho, hay un paper muy famoso, que es el paper como más conocido y que más ha revolucionado en estos últimos años, que se llama All You Need is Attention. Entonces, si por ahí lo quieren buscar. Y lo que trata es como de cómo se podían mejorar estas redes de lenguaje natural para que pudieran hacer este tipo de predicciones, ¿no? O que ya les pudiera contestar el GPT. Y lo que se dan cuenta es que cuando nosotros hablamos, no necesitamos necesariamente recordar lo inmediatamente anterior, sino que necesitamos recordar palabras que están entrelazadas entre ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo el pangolín amarillo estuvo barriendo la casa, ¿no? Entonces yo sé que pangolín y amarillo como que están muy relacionadas entre ellas dos. Entonces de alguna manera como que le tenemos que indicar a la computadora eso. Ok, bueno, eso nada más era como brevario cultural. Pero bueno, vamos a estar viendo estos algoritmos. Camins, cabecinos, regresión logística, valles ingenuo, árboles de decisión. Y vamos a ver cómo podemos evaluar estos modelos. Entonces vamos a ver una cosa que se llama precisión, exactitud. Y vamos a ver una cosa que se llama cross-fault validation, ¿no? Y vamos a ver algo que son las matrices de confusión. Esto de aquí no creo que lo veamos, pero en vez de pruebas estadísticas, aquí va a decir algo así como redes neuronales, ¿no? Y vamos a dar una pequeña introducción de cómo funcionan las redes neuronales, ¿vale? Ok, entonces, pues vamos a ver esta introducción nada más así muy corta. Entonces, bueno, esta parte de Machine Learning, pues tiene que ser como un cruce entre ciencias de la computación y matemáticas, ¿no? Entonces, estamos aquí en esta parte.
Ya cuando nosotros empezamos a tomar decisiones y sabemos bien del negocio donde lo estamos aplicando, pues ya estaríamos haciendo ciencia de datos, ¿vale? Entonces, pues es un approach así muy, muy cortito. Realmente, pues sí, son muchas las cosas que se tienen que estudiar para, pues, saber bien hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque hay carreras que son así. Y ok. Entonces, pues bueno, cuando nosotros hacemos un proyecto, pues va por fases, ¿no? Entonces, si ustedes quieren verse como muy fifis al hablar, pues pueden decir que están usando un modelo CRISP DM, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando quieres hacer pues sí, cuando tienes un problema, por ejemplo, de consultoría? Lo primero que debes de hacer, pues, es entender el negocio. Normalmente en la práctica, ¿qué pasa? En la práctica, pues, alguien te habla y te dice, mira, tengo este problema, me gustaría aplicarlo a mis datos de esta manera, y a veces, pues, el cliente tampoco sabe muy bien realmente lo que desea, y entonces siempre es bueno como tener una reunión entre los dos, ¿no? Y a lo mejor invitas a alguien más que tenga más expertise en esa área, pero pues es bueno tener esa reunión y tener como ya pues ya dudas hechas de decir, no sé si a lo mejor fue la comunicación por correo o la comunicación por mensaje, pues ya tener como un plan de qué le voy a preguntar a mi cliente para que yo también pueda entender bien sus datos, ¿no? Por ejemplo, si fuera esto de que tienen una tienda y a lo mejor quieren optimizar ciertas cosas, pues tú puedes preguntarles como cada cuánto están haciendo su reparto, como de qué manera pues está permitido hacer ciertas cosas. Ok, y bueno, una vez que ya entendido en el negocio, pues ahora sí puedes agarrar, y si el cliente tiene más confianza, porque muchas veces lo que va a pasar con las empresas es que esos datos son privados, ¿no? Es decir, por ejemplo, si te está pidiendo un trabajo alguna farmacia o alguien del ambiente médico, esos datos siempre son muy delicados, porque son historiales clínicos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que tienes que hacer un acuerdo de confidencialidad. Entonces te piden firmar como algunos papeles de que, pues, como que esos datos nada más son para el proyecto, que no los vas a enseñar a nadie. Y justo cuando ya tienes acceso a los datos, pues puedes entender un poco más el problema, ¿no? Estás entendiendo el negocio y ya también entendiste los datos. Pero algo que muchas veces pasa es que una vez que yo ya entendí el negocio, ¿no? Perdón, una vez que yo ya pude ver los datos, pues otra vez me tengo que regresar acá, ¿no? Entonces es un modelo que no es lineal, o sea, siempre hay que hacer como que ese feedback de estar entendiendo los datos y estar entendiendo el negocio, ¿no? Y bueno, una vez que yo ya entendí bien el problema, que ya lo estuve platicando con mi cliente, justo lo que pasa en consultoría o como se trabaja muchas veces es de que yo debo de diseñar un plan. Entonces, yo ya entendí el problema, ya entendí los datos, ¿qué le debo de decir a mi cliente? Mira, sí te puedo ayudar o no te puedo ayudar según los alcances que yo tengo, y te puedo ayudar de esta manera, entonces debo de preparar un plan de cómo yo te voy a ayudar, ¿no? Entonces ahí seguía, pues, preparar un plan, que sería con la fase 2.5, de cómo yo voy a estar haciendo o desarrollando el proyecto. Y muchas veces dentro de esa fase, pues lo que sigue o la primera parte es preparar tus datos. Y alguien me podría decir, no, pues ¿por qué tengo que preparar los datos si la empresa ya me los dio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que preparar? Pero muchas veces lo que se van a dar cuenta es que pues las personas que llenan los datos en una empresa, pues muchas veces no los llenan de una manera adecuada, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, si ustedes tienen datos de diabetes, digamos, no sé, simplemente quieren ver cuáles son las causas que determinan que una persona tenga diabetes. Podrían tener una variable que sea el nivel de insulina. Entonces, el nivel de insulina pues no puede estar en cero, ¿no? Pero se van a dar cuenta que para ciertas bases de datos que vamos a estar trabajando a veces pasa así. Y realmente no es que la persona tenía nivel de insulina cero, sino que pues sino que los médicos, como no querían dejar ese espacio vacío, pues le pusieron ahí un cero. Entonces hay que preparar eso. También a veces hay que hacer cruces de datos, es decir, no sé, tengo datos del gobierno y a lo mejor me interesa ver en ciertos estados cuántos crímenes ha habido, y entonces tengo crímenes de que fueron asalto en coche o tengo crímenes que fueron en la calle, ¿no? Entonces tengo que cruzar esas tablas, a lo mejor por región, y luego hacer un conteo.
Entonces a eso se le llama preparar los datos, eso de estar limpiando, de estar viendo outliers, de estar cruzando los datos, y es lo que les va a tomar la mayoría del tiempo. O sea, la mayoría del tiempo de un proyecto de ciencia de datos se encuentra aquí en la preparación. Y realmente no hay como pautas muy bien determinadas de cómo es que yo tengo que preparar mis datos o cómo es que yo tengo que detectar mis outliers, porque va a depender mucho del negocio, ¿vale? Pero bueno, repasando un poquito. Tengo la junta con mi cliente, sería el paso 1, ¿no? Bueno, pero el paso 1 es la comunicación, tengo la junta con mi cliente y el paso siguiente pues es armar un plan. Luego el paso dentro de ese plan, o sea, un paso importante dentro del plan es preparar mis datos. Luego, una vez que ya preparé mis datos, pues decido qué modelo voy a utilizar y ahora sí me pongo a trabajar con el modelo. Es importantísimo poder preparar tus datos bien porque si al modelo le metes basura, lo que te va a regresar es basura, ¿no? Y ahora sí, hago una evaluación de cómo está funcionando ese modelo. Eso se hace con algunas métricas que a ti te interesen. O, por ejemplo, en este caso que les decía lo de la utilidad, pues pueden simplemente hacer un programita que calcule la utilidad con su nuevo modelo y ver cómo está funcionando. Y luego el despliegue. Ok, aquí cómo se recomienda hacer, por ejemplo, en este caso que una empresa que tuviera 100 tiendas, ¿no? Y ustedes ya hicieron el modelo, ya la evaluaron y parece que funciona. Lo que se recomienda hacer en ese caso, de que ya funcionó su modelo y todo, y ya lo van a desplegar, es no hacerlo de golpe luego, sino irlo haciendo poco a poquito, ¿no? O sea, primero lo hacemos en 10 tiendas, vemos cómo funciona en ese mes, si está funcionando en ese mes bien, pues ya lo empiezo a desplegar en más lugares, ¿no? Pero no me voy de golpe a quererlo desplegar en todo el país, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las partes del modelo CRISDM y pues muchas empresas ocupan esto de la ciencia de datos, ¿no? Por ejemplo, los bancos les interesaría ocupar la ciencia de datos. ¿Para qué? Para el problema de decidir si a una persona le debo de prestar dinero o no le debo de prestar dinero. ¿En qué más les interesaría? Pues, por ejemplo, ¿cuánto yo debo de cobrar por un seguro? ¿Debo de cobrar mucho? ¿Debo de cobrar poquito? Si cobro $100, por ejemplo, al mes, ¿cuál es mi probabilidad de que yo me vaya a la quiebra? ¿Por qué? Porque, pues, en un seguro, cuando hay un siniestro, los bancos tienen que pagar bastante dinero, ¿no? O las aseguradoras también. Por ejemplo, Amazon. Pues Amazon ocupa la ciencia de datos para dar sistemas de recomendación, ¿no? Debo de ver qué tanto se parece un cliente a un segundo cliente y decir, bueno, a este segundo cliente que se parece mucho a mi primer cliente, pues le debo de recomendar algo parecido. Spotify, pues lo mismo. Google tiene ahí como algunos algoritmos de búsqueda que ponderan las páginas, ¿no? Qué tan importante es una página para enseñarla primero o para enseñarla al final. Facebook, pues lo mismo, y cada uno tiene sus modelos de lenguaje natural, ¿no? Que ya son esa parte de las redes neuronales. En Google tenemos a Gemini, en Facebook tenemos a Llama, ¿ok? Pues ahí ustedes mencionaban, ¿no? ¿Alguien en particular le interesa este curso para hacer alguna aplicación? Entonces, pues vamos a continuar, ¿vale? Esta me la voy a brincar, no hay mucho caso. Entonces, lo primero que vean es que justo pues hacer una predicción, una clasificación, a veces nosotros podemos pensar que es un problema fácil, pero no lo es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara qué tan difícil o fácil creen que pueda ser para una máquina distinguir un perro de un postre o bueno, de un pan, pues ustedes qué me dirían, ¿es fácil o es difícil? Difícil. Es fácil. Pero, o sea, viendo estas imágenes, ¿no te causaría como conflicto de decir que es fácil? O sea, este es un chihuahua, este es como, pues, un pastel. Y como que a veces de repente se parecen, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, no sé, lo viera de repente, pensaría que este es un chihuahua. También. Entonces, como que es una pregunta difícil porque justo el problema al que se enfrentaron las personas que desarrollaron esto es cómo le indico a la máquina que esto es una galleta y que esto es un perro, ¿no? O sea, ¿qué formas tengo para hacer eso? Entonces, pues parece sencillo, pero realmente sí es un problema un poco complicado.
Ahora, ese es un problema de clasificación, ¿no? Simplemente yo tengo que, me dan una imagen, yo tengo que predecir si, pues esta imagen es un perro o es un pastel. Bueno, un panqué. Ahora, también tengo otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, decir como que, pues, ¿cuánto va a llover, no? O por ejemplo, no sé, si yo estoy vendiendo en una tienda, tengo el problema de decir, pues, ¿cuánto voy a vender la próxima semana? Que es un problema más abierto, ¿no? No es como una respuesta de sí o no, de decir, pues es un panqueo, es un perro, sino que ahí ya tengo un número grande de valores, ¿no? Entonces son como problemas diferentes. Entonces, ese tipo de problemas, en donde yo tengo un rango amplio de valores, se les va a llamar problemas de regresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviera las ventas de un lugar, ese sería un problema de regresión. Pero también tengo otro tipo de problemas que son problemas de clasificación. Por ejemplo, si tuviera una base de datos de flores, pues a lo mejor me interesa decidir la clase de esa flor, ¿no? Que a mí me manden ciertos datos de esas flores y yo diga, pues es setosa, es versicolor o es virgínica. Otra cosa que me gustaría a lo mejor es, yo tengo un comentario en Google acerca de mi restaurante, por ejemplo, y decidir si ese comentario es positivo, neutral o negativo. Ese tipo de cosas se le llama hacer análisis de sentimiento. O por ejemplo, me interesaría ver el historial clínico de una persona y decir si esa persona es diabética o no es diabética. Entonces, como que ese tipo de cosas a mí me interesan en el área de clasificación, ¿no? Ok, entonces, bueno, justo normalmente lo que pasa o la esencia del Machine Learning es que nosotros vamos a tener un conjunto de datos, ¿no? De alguna manera. Por lo regular lo que se trabaja es tener Exceles o CSVs. Pueden ser bases de datos SQL, que realmente son muy, muy similares por el tipo de formato. Entonces nosotros tenemos este conjunto de datos y se los vamos a meter a la maquinita, ¿no? A nuestro clasificador. Entonces, una vez que nosotros se lo metemos al clasificador, pues él ya va a empezar a decidir, ¿no? Va a decir, mira, este de aquí es un cuadrado azul, ¿no? Entonces este de aquí es cuadrado azul. Y este de aquí, pues debe de ser un triángulo rojo, ¿vale? Y luego, pues ahí hay una pequeña diferencia entre que nosotros le digamos, mira, te voy a pasar mi conjunto de datos, pero aparte te voy a decir ese tipo de datos a qué categoría pertenecen. Entonces ya hubo una persona que anteriormente los etiquetó. Es decir, por ejemplo, si yo le estuviera pasando bases de datos clínicos, entonces también le diría, mira, esta persona que tiene estas características tiene diabetes. Esta persona que tiene estas características no tiene diabetes. Entonces yo de alguna manera estoy entrenando mi modelo, ¿no? Eso se le llama hacer un train del modelo. Pasarle el conjunto de datos junto con sus etiquetas. Bueno, una vez que ya entrenas el modelo, pues ya sale lo que les digo, ya empieza el modelo a aprender a decir, mira, sí, esto de aquí pues parece un cuadrado azul, esto de aquí parece un triángulo rojo, y entonces ya puedes hacer un testing, ¿no? Ya puedes testear el modelo. Cuando tú pasas las etiquetas, es decir, que a qué categoría pertenece cada uno de tus datos, a eso se le llama aprendizaje supervisado. Entonces, aprendizaje supervisado significa que tenemos etiquetas. Aprendizaje no supervisado se va a significar que nosotros solo le pasamos el conjunto de datos y le dijimos a nuestro algoritmo, agrúpalos. De alguna manera, de la manera que tú pienses más conveniente. Entonces tenemos dos tipos de algoritmos. Algoritmos de aprendizaje supervisado, que son usando etiquetas. Algoritmos de aprendizaje no supervisado, que son sin usar etiquetas, ¿no?